Buenos días a todos y a todas, soy Fátima Gavara, soy formadora de FAMPA y vengo a presentaros las dos charlas que os propongo para este curso 2021-2022. La primera de las charlas se titula Tecnologías al servicio del aprendizaje, cómo afrontamos la nueva normalidad de nuestros hijos y de nuestras hijas y su relación con las nuevas tecnologías. En esta charla lo que haremos y lo que pretendemos es acercar a los padres y las madres al incipiente mundo de las nuevas tecnologías, especialmente de las redes sociales y de los videojuegos, ya que han llegado a nuestra vida como un torbellino al cual nos está siendo muy difícil podernos subir. Lo que haremos será hablar de las consecuencias que tienen a nivel comportamental y cerebral en nuestros hijos y nuestras hijas, hablaremos un poquito de por qué tienen tanto éxito en ellos y de los peligros que tiene el no hacer un buen uso de las mismas. Y por último daremos algunas pautas y herramientas para que los padres y las madres las podáis poner en práctica en vuestra casa y así que puedan disminuir los conflictos que hay en la convivencia relacionados con el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. La segunda de las charlas que os propongo se titula La autoestima y las expectativas de nuestros hijos y nuestras hijas empiezan primero en nosotros y en nosotras. En esta charla hablaremos de la importancia que tiene el lenguaje que utilizamos nosotros y nosotras como padres y madres en el día a día con nuestros hijos y nuestras hijas, en el desarrollo de su autoconcepto y en la creación de sus expectativas, que muchas veces están marcadas por las nuestras propias. En esta charla haré mucho hincapié en lo importante que es ser consciente de nuestro papel en este sentido, para así poder estar más atentos a cómo actuamos en estas situaciones para fomentar una convivencia más positiva, ya que en ocasiones no nos damos cuenta, pero a través de nuestros pensamientos, de nuestro lenguaje o de nuestras conductas, les transmitimos nuestros miedos y nuestras inseguridades a nuestros hijos y nuestras hijas.